Buenas tardes, compañeros de Unilab. Mi nombre es Daniel Maya Herrera. Mi matrícula es MX009778. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Laboral de la Ciudad de México y vamos a exponer el proyecto integrador de la clase de garantías individuales, el cual consiste en hablar sobre el artículo 27 constitucional y responder algunas preguntas respecto de este artículo. En primera tenemos que hacer énfasis en el artículo 27 constitucional, que habla sobre la propiedad privada, por así decirlo, en el cual nos dice que las tierras y aguas que comprendan parte del territorio nacional pues le corresponden exclusivamente a la nación, y es la nación quien demeritará los límites, los territorios y el uso que se les da a esos recursos que se encuentren dentro de nuestro territorio nacional. Nos piden que respondamos 5 preguntas. La primera de ellas es enumerar y describir todos y cada uno de los recursos naturales a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo 27 y que son propiedad de la nación. Al leer este artículo, yo ubiqué un total de 9, y dentro de los más importantes encontré que los recursos naturales que están dentro de nuestra nación son todos aquellos que se encuentran en la plataforma continental y los que se conforman de los zócalos submarinos de las islas. Nos habla de la importancia y de que son los minerales y los que se extraigan de los metales y metaloides, los yacimientos de piedras preciosas, los productos derivados de la descomposición de rocas, los combustibles y minerales sólidos. Nos habla del petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, y todos aquellos que se comprendan dentro de nuestro espacio y nuestro territorio. En nuestra segunda pregunta nos pide que identifiquemos y enumeremos los recursos naturales que existen en nuestro estado. En este caso, pues yo radico en la Ciudad de México, y que de conformidad con el artículo 4 constitucional pues se encuadren en el lugar donde vivo. Yo como tal, en la Ciudad de México pues no encontré explotación de recursos naturales. Sin embargo, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México nos hablan de que existen en esta ciudad actividades como la minería, que utilizan sobre todo recursos como el tezontle y el basalto para realizar cimentaciones. Sobre todo estas actividades de minería se ubican en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac. Eso según datos de la SEDEMA. Pero también leí que la sobreexplotación de estos recursos provoca erosión y movimientos en los cerros de los cuales son explotados. Entonces no es como muy seguro o no es muy viable estar sobreexplotando estos recursos. La tercera pregunta es enumerar todos los tipos y modalidades en que se pueden encontrar el agua, propiedad de la nación, de acuerdo al párrafo 5 del mismo artículo 27. Yo dentro de las aguas que encontré como parte del territorio nacional, o las que describe este artículo, son las aguas de los mares que estén dentro de nuestro territorio, las aguas marinas al interior, las aguas y esteros que se comunican permanentemente o indeterminadamente con el mar, los lagos interiores de formación natural que se encuentren ligados a corrientes constantes. También nos habla de los ríos y sus afluencias directas o indirectas, que desde su punto de cauce que comprende desde su punto de cauce total hasta cuando desembocan con el mar. Nos habla también que dentro de estos cuerpos se encuentran los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional, así tal cual lo recita este artículo. Nos habla de las corrientes constantes o intermitentes
y sus afluencias, estas siempre y cuando el cauce o parte de ellas sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas. Los lagos, lagunas, esteros, cuyos vasos o zonas o riberas estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino. Un ejemplo muy claro de este artículo a mí me sonaría lo que es el río Bravo, que nos conecta con Estados Unidos. Dentro de las aguas también nos habla de aquellas que se extraigan de las minas, nos habla de los manantiales que broten en playas, en zonas marítimas, en cauces, vasos o riberas de lagos, lagunas o esteros. Estas son en sí las aguas nacionales que comprende el quinto párrafo de este artículo 27. Entonces, derivado de esa pregunta, la cuarta dice que identifiquemos y enumeremos los recursos hídricos que existen en el estado de acuerdo a lo que establece dicho artículo, e igualmente en la página de la SEDEMA leí que nuestro territorio comprende algunos ríos y arroyos y que los más importantes fueron el río La Magdalena, el río de los Remedios, el río Cuautitlán, el río de la Piedad, y que todos ellos se ubicaban al poniente de la Ciudad de México, pero pues la sobrepoblación y muchos factores que nosotros mismos hemos provocado han hecho que muchos de estos cuerpos de agua se vayan secando o se vayan mermando. También me hacen mención que existen cuerpos de agua muy fáciles de ubicar, que son los canales de las zonas chinamperas de Xochimilco, y que aún poseemos una pequeña porción de lo que es el lago de Texcoco. Entonces, con base en esas preguntas anteriores, en la última nos dice cuál es la importancia y cómo disfrutamos o nos beneficiamos de estos recursos naturales. Para mí esta importancia radica en la siguiente vertiente. La primera es porque proporcionan empleos. Por ejemplo, en el caso de la explotación de minas, pues se proporciona empleos a estas personas, aun y cuando ese trabajo nos esté provocando una afectación a nuestros recursos naturales. Y los cuerpos de agua, pues tenemos los canales de Xochimilco, pues que son una fuente de turismo y que utilizan el agua de ahí como para las distintas zonas de riego que aún se encuentran en esa alcaldía, en la cual la utilizan y pueden aprovechar para la siembra y para cosechar diversas frutas y verduras que usamos para nuestro consumo. Realmente de estos cuerpos de agua que mencionamos en el ejemplo anterior, desconozco si algunos lo utilizamos como agua potable, toda vez que a muchos de nosotros nos vierte el sistema Cutzamala, que no está en la Ciudad de México.